Y ahora sí, arrancamos nuestro espacio Calidad de Vida. En Mañana Plus, el bloque de Calidad de Vida, con Luz Lescano. Ahí está, me quedé con este pequeño trampolín, ahí ya está. ¿Cómo es tu nombre? Matías, vamos a ver con qué fuerza viniste, a ver. ¿Funciona bien? Sí, es un mini trampolín que ya lo tenemos acá, Luz, porque así vamos a ir arrancando con esta ronda de entrenamiento con los niños. Así es, Daisy. Hoy estamos con los chicos de la Secretaría Nacional de Deporte. Ellos son deportistas de diferentes modalidades. Hacen fútbol, patinaje. Hola a todos, dale, saluden, vamos. Hola a toda la gente que está mirando el programa, los compañeros, a la tía, a los abuelos. Yo sé que hay mucha audiencia. Están de vacaciones, pero igual también. Ellos siguen entrenando. Así que no hay excusas. Genial, vamos a conocer un poquito más de lo que hace la Secretaría en lo que respecta al entrenamiento, porque no es algo efímero, sino es algo que es... dura todo el año. Dura todo el año. Todo el año. Así solamente enero ellos tienen un descanso, ¿verdad? Entrenan durante todo el año. Son 17 deportes. Tienen una capacidad de 2.100 alumnos que pueden albergar para los diferentes deportes. Es gratuito. Y ahora hay una segunda convocatoria para inscripción que cierra en julio. Y tienen toda la información en la página de la Secretaría de Deporte, que es www.cnd.govcorta.pi. Bueno, ¿desde qué edad es importante ya empezar con el entrenamiento, Luz? Bueno, acá hay chicos de 6, la Secretaría atiende desde los 6 años a 17 años. Pero normalmente un chico a los 4 años ya está en posibilidad de aprender los movimientos motrices y de también tener un poquito de coordinación, que son habilidades que se requieren en el deporte, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo justamente manejamos ese volumen por un lado e intensidad? Porque todo tiene que ser más gradual para ellos. Así mismo es, tiene que ser progresivo, pero normalmente ellos tienen que trabajar la resistencia cardiovascular, es decir, hacer un entrenamiento largo, no de una moderación leve, no necesita una intensidad superior. ¿Por qué? Porque ellos hay que acompañar el crecimiento de ellos en todo sentido, el crecimiento físico, el crecimiento psicológico, ¿verdad? Genial. Entonces, de esa forma nosotros acompañamos. Hasta la resistencia cardiovascular es muy diferente al adulto mayor, por eso que ellos no pueden hacer un entrenamiento de alta intensidad que hace un adulto mayor. Exacto. Y lo lindo de todo que hay que hacer deportes, pero al estilo jugando. Porque si ya empiezan así tan chiquititos, ya me imagino cuando sean más grandes. Van a estar justamente con mucha salud, con mucha vitalidad. Los músculos ya van a estar todos... Van a ganar masa muscular. Fortalecidos. O sea, lindo físico también, porque está bueno que... Van a fortalecer los huesos. Exacto. Y justamente si uno practica de chico el deporte, a la edad adulta le es mucho más fácil mantener esa actividad física y esa salud, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya conocimos en una primera tanda. Arrancamos entrenando y después seguimos charlando junto a Luz Lescano. Compartimos con los niños, son todos deportistas de la Secretaría Nacional de Deportes. Después voy a conocer los nombres de mis niñas por un lado y por el otro lado también de los príncipes, que ya les veo con mucha fuerza. Bueno. Ahora que están de vacaciones, con más razón. Bueno, vamos a arrancar. Yo le voy a poner el tiempo que ustedes ya estuvieron practicando antes. Pero ¿qué nos trajiste para que sepa la gente? Bien, primeramente vamos a hacer un calentamiento. Nosotros ya estuvimos haciendo un calentamiento, un estiramiento ahí fuera de cámara, ¿verdad? Ya están acondicionados. Y le preparé un circuito donde ellos van a trabajar tren superior, tren inferior, coordinación, y se van a divertir también, ¿verdad? Saltar, correr, que son las habilidades motrices que el niño tiene que trabajar. Lo que se conoce como entrenamiento funcional para los grandes, pero esto es más adaptado. Trabajamos equilibrio. ¿Cómo se llama ese ejercicio? Ese es escalera. Ahí se puede hacer diferentes ejercicios. Se puede saltar, se puede caminar, se puede correr. ¿Verdad? Lo que tiene aquí el niño. Él tiene una pelota. Ahí está la pelota. Él va a trabajar con su compañera, ¿verdad? Se van a tirar y lanzar la pelota. El lanzar y agarrar también es parte del entrenamiento, es una habilidad motriz. Genial. ¿Qué tiene aquí acá ella
A ver, camina un poquito, mirando al frente. Eso, va a trabajar equilibrio. Equilibrio, qué equilibrio, bueno. ¿sí? ¿Y qué son estos? Pisar en el medio. Son unas pelotas que se usan para diferentes actividades, media pelota mejor dicho, ¿verdad? Perfecto. Que se usa para diferentes ejercicios, pero hoy yo traje para usar esta. Ya, ¿qué ella tiene va aquí? a saltar y va a trabajar sus piernas y trabajar su resistencia cardiovascular. A ver, prueba un poco. Sí. Ahí va a trabajar la coordinación, pero tiene que meter el pie en el medio, ¿verdad? Ok. Preciosa con Sí. unos ojazos. Y acá, ella, ¿cómo sigue? ellas van a trabajar también, abran las piernas, van a trabajar la columna y trabajar los brazos también. A ver, abajo, abajo y arriba. Eso. Van a trabajar su resistencia cardiovascular Ok. y al tirar la goma van a trabajar también su resistencia de la columna vertebral. Sí. Acá las repeticiones es lo que cuenta porque de Las alguna manera repeticiones, sí. ayudan. Y ahí el trampolín. él va a saltar. Él va a saltar. Este es un lindo ejercicio y divertido, que hasta nosotros los grandes Claro. hacemos y nos volvemos niños otra vez. ¿Salta un poco? Bueno. Y Ella, ella, ya ella va a sabemos correr. cada uno de los ejercicios, Luz. ella va a correr. Y ¿sí? arrancamos, ¿te parece? Arrancamos. Acá con la profe Luz, calidad de vida, Bien. vamos con todo. Arrancamos. Vamos. Yo le voy a avisar cuando para. Arriba. Tiene que tirar la goma. Mirando al frente, ¿sí? Muy bien. Falta 5 segundos, ¿sí? Como el lado del reloj, pasamos al siguiente ejercicio. Vamos, vos acá. Allá. La escalera, la escalera. Eso. Un ratito. Descansamos, respiramos, tomamos aire, inflamos las costillas. Eso, y nos preparamos para trabajar. Ya. Vamos. Más despacito nomás, despacito. ¿Verdad? Abajo, eso. Y ahí Tratar de tirar reiterarnos de vuelta, pisar Luz, todo el pie. cuáles son Pisar los todo el pie. beneficios de cada uno para que la gente Claro. se vaya sumando con sus niños. Cuidado. Acá tenés que pisar siempre en el medio, ¿sí? Acá, por ejemplo, está trabajando la resistencia cardiovascular, las piernas, todo el cuerpo y el corazón. Acá están trabajando ellos las caderas, los brazos. Y acá se están divirtiendo un poquito tirando la pelota. Ya cambiamos del lado del reloj. Vamos. Seguimos. ¡Qué bueno! Acá. En esta colonia Un de ratito, vacaciones. respiren. Tómense su tiempo, respiren. ¿Cómo están? Pueden hablar, eso es importante. Cuando entrenan, los niños tienen que poder hablar, no tiene que faltar aire. Ok. Porque eso es, si le falta aire ya es anaeróbico y no conviene que trabajen en la resistencia anaeróbica. Ya, vamos. Bueno, Pone contanos tus brazos, tanto siempre despacito, la buena música, así despacito, como decimos despacito. en el entrenamiento, Eso, tanto pisar para todo, adultos, pisar todo pero el pie, también todo influye el pie. tanto a la hora Trata de mirar de al hacer frente. la gimnasia con los niñitos. Bien, Incentivar y la mira al motivación frente. incentiva a hacer ejercicio, a tener buena energía. Como ves, ellos están, aparte de estar haciendo ejercicio, Despacito están nomás, gozando tenés que pisar el el ritmo, la ¿sí? armonía y la música. Exactamente. Y van aprendiendo Semiflexiona también. tu pierna. Voy a tener- y van aprendiendo Cambiamos, también, por respiramos, supuesto, cambiamos. el gusto hacia el ritmo, hacia Desarrollar los el gusto, estilos. los tiempos, escalera, para la dominar los escalera. tiempos, que es muy importante la coordinación de los ¿Dónde tiempos ya en los ejercicios. Allá. Excelente. Acá con ellos. Acá, Bueno, super Luz. acá. Ahora. Bueno, excelente. La primera Sí. tanda, al menos ya conocimos algunos de los ejercicios. Y yo le quiero, al menos con dos, quiero hablar para hacer tu nombre, mi amor. Matías. Pueden ¿Y cuántos dejar años sus tenés? elementos. Vengan acá. 8. ¿Ya hace cuánto que estás en la secretaría entrenando? Por ahí hace un año. Hace un año. ¿Y por qué te llevó mamá y papá para que entrenes? Porque dijeron que soy alto y que me va a gustar mucho. Y te va a ayudar a crecer más. Alto y fuerte, ¿verdad que sí? Excelente. Mi amor, ¿tu nombre? Sabrina Rodríguez, ¿Cuántos años?
9, 9. ¿Y hace cuánto que entrenás? 4 años. ¿Por qué te llevaron tus padres? Porque dijeron que me iba a divertir mucho y podía tener mucho compañerismo. Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo entrenás en un día? 1 hora. 1 hora. ¿Por la tarde o por la mañana? Por la tarde. Ya, y a la mañana vas al colegio. Perfecto. Bueno, conocimos dos historias, diríamos, aquí de los niños que vinieron a entrenar exclusivamente a nuestra Mañana Plus en nuestro espacio Calidad de Vida. Cerramos, Luz, con un consejo para mamá, papá y para que le estimulen a sus niños con el entrenamiento. Está bien. Bueno, así que tienen la posibilidad en la Secretaría Nacional de Deporte, es gratuito, llévenle a sus chicos, háganse de tiempo, que llevar una vida sana, hacer actividad física de chico es algo que queda grabado en la mente, grabado en el físico y eso le va a ayudar para llevar una vida sana, tener salud y también cuando sean más grandes, aparte de tener salud, llevar ese estilo de vida que le va a ser súper fácil mantener a esa edad adulta. Excelente. Bueno, gracias, niños. Saluden. Chau, 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 chau. chau. Gracias. Pasto, un placer. Que tengan buena semana. Gracias, compañera. Y arrancamos un lunes más para meterle duro. Bien arriba. Un lunes más y hasta el próximo lunes. Así cerramos nuestro espacio entrenando. Chau, chau. Chau, chau. En Mañana Plus, esto fue el bloque de Calidad de Vida con Luz Lescano. Llévame a donde vas.